Hola, buen día mi hermano, mi hermana en Cristo. ¿Cómo está? Que el Señor lo bendiga ricamente. Queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y en el día de hoy queremos ver el capítulo 4, versículo 1 al 11. Tiene por título La tentación de Jesús. Y dice el versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús estaba iniciando su ministerio. En el día de ayer, en el estudio anterior, vimos que el bautismo de Jesús marcó un antes y un después en su vida, marcó el inicio de su ministerio, y lo primero que tuvo que enfrentar fue oposición, y así pasa también con nuestras vidas. Cada vez que decidimos comprometernos, acercarnos más a Dios, el enemigo se va a levantar para tratar de impedirlo, sea que uno decida congregarse en una iglesia, participar en un grupo de crecimiento, dar el paso del bautismo, comenzar un discipulado, comenzar la escuela de liderazgo, de coordinadores. Cada decisión que querramos dar, que implique crecimiento, madurez espiritual, servicio, el diablo se va a levantar. Por eso necesitamos imitar a Jesús en cuanto a cómo Él atravesó todas estas pruebas, las tentaciones, para tomar su ejemplo, ¿no? El versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Hasta aquí ya tenemos dos formas en cómo el Señor Jesucristo venció al diablo. En primer lugar, leímos en el versículo 1 que estaba en el desierto no porque el diablo lo llevó, sino porque el Espíritu Santo lo llevó. El diablo le tentó, pero el Espíritu lo llevó. ¿Por qué lo llevó el Espíritu Santo? Porque hace esa aclaración, fue llevado por el Espíritu Santo, porque en el bautismo vimos que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo. Entonces, lleno del Espíritu Santo se movía el Señor. Eso es algo muy importante. Digamos, es muy difícil vencer la tentación, es muy difícil perseverar en el servicio cristiano cuando uno no está lleno del Espíritu Santo. Jesucristo mismo le dijo a los apóstoles: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa, hasta que reciban poder de lo alto, y entonces, una vez lleno, me serán testigos. ¿Por qué? Porque no es fácil ser testigo de Cristo, porque implica perseverancia y mucha tenacidad, y eso solamente lo podemos tener llenos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, como leímos en el versículo 2, Jesucristo estaba ayunando, y el versículo 3 dice: vino a él el tentador. Es decir, que el ayuno era una disciplina espiritual de nuestro Señor. El ayuno y la guerra espiritual era una disciplina que formaba parte de su ministerio, y el tentador vino después. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en ayuno cuando vino el diablo. Fíjense cómo nosotros muchas veces hacemos al revés. Cuando viene el diablo y acecha contra nuestra vida, contra nuestra familia, cuando nos presenta dificultad, nos ponemos a ayunar por ese motivo. Sin embargo, Cristo tenía el hábito de orar y de ayunar. Y porque estaba en ayunos, porque estaba ayunando, estaba fortalecido espiritualmente para vencer al diablo. Estaba, podemos decir, con todas las luces encendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ayunando. Entonces acá tenemos dos características de cómo poder perseverar: llenos del Espíritu Santo y teniendo el ayuno como una disciplina espiritual, practicándolo como Dios nos marca, como el Espíritu Santo nos va a estar indicando, de acuerdo a nuestras posibilidades. Cada uno conoce, y hay distintas formas de ayunar que no vamos a tratar ahora, pero que es bueno tener en cuenta esto, ¿no? El hábito del ayuno, que pueda ser una disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque ayunar trae poder. Jesucristo le dijo a los apóstoles en una oportunidad que ellos no pudieron expulsar un demonio. ¿Por qué no pudimos hacerlo? Dice: hay géneros, hay clases de guerra espiritual que no salen si no es con oración y ayuno. Entonces se ve que el ayuno y la oración de guerra potencia la autoridad y la fortaleza espiritual del creyente. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu Santo y ayunar,
Y en tercer lugar, Jesucristo le respondió a cada tentación escrito está basándose en lo que Dios dijo. Y el diablo, si en algo podemos decir se vale, es en poner en duda la palabra de Dios. Jesucristo había sido identificado como el Hijo de Dios en el bautismo, y acá en el versículo 3 dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios. Y en el versículo 6 también le dijo: si eres el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. El Padre había dicho: este es mi Hijo amado. Pero el diablo viene a poner en duda la palabra de Dios. Y así sigue haciéndolo hoy en día, ¿no? Poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Será que sos hija de Dios? ¿Será que sos hijo de Dios? Pone en duda nuestra salvación. Pone en duda nuestros dones, que hayamos recibido un don. ¿Será que vos vas a poder cumplir? ¿Sos apto para ese servicio? Pone en duda cosas que ya están escritas. Por eso tenemos que acudir a la palabra, que es la roca firme sobre la cual nos podemos parar. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra llega hasta lo más profundo de la mente para aclararnos, para ayudarnos a discernir, para darnos esa fortaleza y saber dónde estamos parados. Así que tomamos de Cristo estas herramientas, este ejemplo que nos deja para vencer la tentación, para vencer al enemigo, para vencer la oposición. Una era la llenura del Espíritu Santo, buscar estar llenos del Espíritu Santo. La segunda es el ayuno, y la tercera es conocer o defendernos con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.